En el velorio de mi esposa, mi hijo me miró a los ojos, completamente desprovisto de dolor. «Mejor si hubieras seguido el camino de mamá», dijo con desdén, hablando con impaciencia del testamento antes de que su cuerpo se enfriara. Su esposa se quejó abiertamente de aburrimiento. Yo simplemente sonreí. Cuando finalmente entendieron mi camino, su mundo se derrumbó. «Sigue mi camino y dime, ¿desde dónde me miras?». Arthur permaneció junto al ataúd abierto de Elara, sumido en una profunda quietud. Habían pasado 2 años desde el diagnóstico, 2 años viendo a la mujer que amaba desvanecerse lentamente, luchando contra el cáncer de páncreas, con la serena fortaleza que siempre la había caracterizado. Ahora, una paz diferente lo envolvía, una paz nacida del fin de su sufrimiento, mezclada con el dolor agudo y persistente de su ausencia. Su rostro, suavizado por el tacto del embalsamador, aún conservaba los tenues ecos de su radiante sonrisa, la que lo había cautivado 60 años atrás. Extendió la mano, su callosa mano suspendida justo encima de la de ella, en un gesto de despedida y amor eterno. Cerró los ojos, y sus últimas palabras resonaron en la silenciosa iglesia, no como un susurro del pasado, sino como una presencia viva. «Nuestra vida, Arthur», había dicho con voz áspera, fina pero clara, «fue plena. No lo olvides nunca. Estoy orgullosa de lo que construimos, cariño. Mira el jardín, nos recuerda». El jardín, su santuario, un vibrante tapiz de sueños compartidos e incontables estaciones, plantado con sus propias manos décadas atrás. Era más que tierra y flores. Era un testimonio vivo de su amor eterno, un símbolo de todo lo que habían cultivado juntos. Sintió un feroz instinto protector crecer en su interior, la necesidad de proteger ese recuerdo, ese legado, de cualquier cosa que pudiera empañarlo. Los invitados al funeral, un flujo cada vez menor de simpatizantes y parientes lejanos, ofrecieron sus condolencias en voz baja, con una tristeza compasiva que Arthur se sintió extrañamente distante. Asintió, murmuró agradecimientos y aceptó abrazos, pero su mente estaba en otra parte, a la deriva en un mar de recuerdos. Su dolor era demasiado profundo, demasiado personal, para compartirlo en una conversación educada. Era un diálogo privado entre él y Elara, una comunión silenciosa que solo ellos entendían. Cuando el último acorde lúgubre del órgano se apagó y los pocos conocidos murmuraron sus despedidas, Arthur sintió una extraña ligereza, una sensación de liberación del forzado luto público. Salió de la iglesia, con el fresco aire otoñal como una grata sorpresa tras la perfumada solemnidad del interior, y se dirigió a su casa, donde continuaría el velorio. La casa, habitualmente un hervidero de calidez y risas, se sentía inquietantemente silenciosa a pesar de la persistente presencia de la familia. Arthur observaba a su hijo, Brandon, y a su nuera, Chloe, desde el otro lado de la habitación. Se movían con una impaciencia inquietante, con la mirada constantemente fija en sus relojes o consultando discretamente sus teléfonos. Brandon, habitualmente bullicioso, se mostraba apagado, pero su quietud carecía del peso de la tristeza. Chloe, siempre preocupada por las apariencias, revoloteaba entre pequeños grupos, ofreciendo sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. Arthur los observaba con un nudo de inquietud en el estómago. Siempre había sabido que Brandon, su único hijo, poseía una vena pragmática, pero esta noche se sentía más frío, más calculador. Entonces, la voz de Chloe, aguda y molestamente clara, interrumpió el murmullo de la conversación. «¿Podemos irnos pronto?», se quejó en voz alta a Brandon, sin darse cuenta ni importarle que otros, incluido Arthur, pudieran oírla. «Esto es deprimente. Se supone que quedamos con los Johnson a las 7. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una nota discordante en la solemnidad de la ocasión. Arthur sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que los Johnson eran contactos comerciales influyentes, no amigos cercanos de la familia. La implicación era clara. El velorio de Elara era una molestia, una obligación tediosa que retrasaba su agenda social. Mientras los últimos invitados finalmente se despedían, ofreciéndose un último apretón de manos o murmurando «lo siento por su pérdida», un pesado silencio invadió la casa. Arthur estaba junto a la chimenea, con la mano apoyada en la repisa de roble pulido que Elara atesoraba,
un regalo de sus primeros años juntos. Estaba absorto en sus pensamientos, con el peso del día oprimiéndolo, cuando Brandon se acercó. No hubo pasos vacilantes, ni ofrecimientos de consuelo, ni ojos enrojecidos, ni voz tensa que delatara lágrimas recientes. El paso de Brandon era directo, su mirada firme, sin delatar ni un ápice del dolor que debería haber acompañado la pérdida de su madre. «Papá», empezó Brandon con voz monótona, sin emoción alguna. «Tenemos que hablar del testamento. Todo sigue igual, ¿verdad? No has cambiado nada». Las palabras impactaron a Arthur como un puñetazo. La cruda franqueza, el salto inmediato al tema económico, la sospecha apenas disimulada en «no has cambiado nada». Era una herida abierta que retorcía el cuchillo de su dolor. Miró fijamente a su hijo, no viendo al niño que había criado, ni siquiera al hombre que creía conocer, sino a un desconocido. Un hombre consumido por una impaciencia tan profunda que había anulado cualquier atisbo de decencia humana, una codicia tan descarada que le revolvía el estómago. «¿Qué acabas de decir?», preguntó Arthur, con la voz apenas un susurro, mientras una extraña calma se apoderaba de él, a pesar del temblor en sus manos. No era confusión, era incredulidad, una necesidad desesperada de aclaración, con la esperanza de haber oído mal. Brandon dejó escapar un suspiro de exasperación, con una irritación palpable. «Vamos, papá, no te hagas el confundido. Ambos sabemos a qué me refiero. La casa, las cuentas, todo. Llevamos mucho tiempo esperando esto. Francamente», continuó, bajando un poco la voz, pero con el mismo veneno, «habría sido mejor que hubieras seguido el camino de mamá, viejo. Al menos así podríamos vivir con normalidad. Ya llevamos esperando demasiado tiempo». Las palabras impactaron con el impacto de un cristal roto. «Mejor si hubieras seguido el camino de mamá». Un deseo para su muerte, expresado el día del funeral de su esposa, por su propio hijo. Viejo. La irrespetuosa indiferencia. Por fin vivir con normalidad, como si Arthur fuera una carga, un obstáculo para la vida que anhelaban. Ya es suficiente. La avaricia descarnada, desprovista de cualquier pretensión. Una fría comprensión, cruda e implacable, se apoderó de Arthur. No se trataba solo de dinero. Se trataba de una profunda falta de amor, un vacío donde debería haber afecto y respeto. La mano que agarraba la repisa de la chimenea, la misma madera que el ara había alisado con su tacto, se aflojó lentamente. Los últimos vestigios del sufrimiento de el ara, la silenciosa agonía de su muerte, se desvanecieron, reemplazados por un dolor nuevo y más agudo, infligido por su propia sangre. Miró a Brandon directamente a los ojos. La calma que lo había dominado se intensificó, helándolo hasta los huesos. «Haré otra cosa», dijo Arthur con voz serena, sin ira, pero impregnada de una innegable firmeza. Sin decir una palabra más, Arthur se alejó de su hijo, de la casa que ya no le parecía un hogar. Salió por la puerta principal, dejando a Brandon y Chloe en el silencio de su espera, y se subió a su viejo sedán. El motor cobró vida con un zumbido familiar y tranquilizador. Arrancó, pasó junto al césped bien cuidado, el querido jardín del que el ara le había hablado, y condujo. Al desaparecer la casa en el retrovisor, se agachó, buscó su teléfono y lo apagó. El silencio digital le pareció una bendición. Condujo durante horas, mientras la luz del día, que se desvanecía, daba paso a la negrura de la noche. Las calles familiares se desdibujaban en autopistas anónimas. Condujo hasta que el agotamiento en sus huesos igualó el vacío en su alma, y finalmente llegó al estacionamiento del Gulf Breeze Motor Lodge, un motel anodino junto a una carretera costera. El letrero de neón parpadeante prometía anonimato, un espacio tranquilo para procesar el cambio radical que acababa de ocurrir en su vida. Se registró. La joven recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla y se dirigió a su habitación, cuya decoración impersonal contrastaba marcadamente con la vida que acababa de dejar atrás. Más tarde, cuando los primeros rayos grises del amanecer empezaban a pintar el cielo, Arthur tomó su teléfono. Dudó un momento, pero luego lo encendió. La pantalla se llenó de notificaciones. 58 llamadas perdidas de Brandon, 23 de Chloe. Un torrente de mensajes de voz y mensajes le siguió, pero ni uno solo preguntaba por su bienestar, su dolor
o su repentina partida. Todas eran preguntas urgentes, exigentes sobre cuentas, sobre arreglos, sobre documentos legales, sobre el testamento. La confirmación fue brutal, innegable. Los mensajes de Brandon y Chloe eran una cascada caótica de mensajes frenéticos y llamadas ignoradas, un testimonio digital de su creciente pánico. Arthur los revisó bajo la luz dura y poco favorecedora de la habitación del motel, con el zumbido de su teléfono como un compañero constante e irritante. Observó, con una precisión escalofriante, cómo cada mensaje de voz, giraba en torno a un tema central y absorbente: las cuentas. No su dolor, ni su paradero, ni su bienestar, sino el dinero. Entonces, un mensaje de Brandon llamó su atención, un intento casi cómico de amenaza velada. «No hagas ninguna tontería con las cuentas», decía, una cruda confirmación de la incipiente comprensión que Arthur había comprendido en el velorio. El mensaje no necesitaba descifrarse. Era una declaración abierta de sus verdaderas prioridades, su total indiferencia por todo lo que no fuera su supuesta herencia. Al leerlo, una extraña calma se apoderó de Arthur. El temblor en sus manos, manifestación física de la conmoción y el dolor de la noche anterior, se calmó. La claridad de un cirujano, fría y precisa, reemplazó la agitación emocional. Se sentía listo para hacer una incisión precisa en su vida, extirpando el tumor canceroso que la había consumido silenciosamente durante años. Se recostó en el cabecero barato, con la delgada almohada ofreciendo poco consuelo, y los últimos 8 años se desplegaron ante él como un sombrío libro de cuentas. 8 años atrás, Brandon, su único hijo, había regresado a casa. Temporalmente, había dicho, tras perder otro trabajo, otra gran aventura que prometía tanto y ofrecía tan poco. Arthur y Elara, siempre dispuestos a apoyar a su hijo, lo recibieron con los brazos abiertos, creyendo que era un contratiempo temporal, una oportunidad para que Brandon se reconciliara. 1 año después, Chloe entró en escena. Un romance fugaz, una ceremonia rápida en el ayuntamiento y, sin más, Chloe también se mudó a su casa. Desde ese momento, la casa, el santuario que Elara tanto había anhelado, comenzó a transformarse. Ya no era solo el hogar de Arthur y Elara, se convirtió en suyo, en cada conversación informal, en cada declaración de Brandon y Chloe. «Nuestra casa necesita un techo nuevo», decía Chloe, mirando fijamente a Arthur. «Deberíamos renovar la cocina», intervino Brandon, como si la sugerencia fuera una decisión conjunta. Sin embargo, la responsabilidad financiera seguía siendo exclusivamente de Arthur. Cada factura de servicios, cada pago de impuestos prediales, cada reparación, cada gasto, cada coste. «Mío», pensó Arthur con amargura. Cada carga era suya, mientras vivieran sin pagar alquiler ni consecuencias entre sus paredes. Recordó a Elara, sus tiernos ojos nublados por la preocupación, su voz, un suave susurro que ahora reconocía como una súplica desesperada para que él la viera. «Arthur», había empezado, «creo que necesitamos establecer límites con Brandon y Chloe». Él lo había descartado, siempre como el padre benévolo, el generoso patriarca. «Son familia, Elara. La familia se ayuda mutuamente. Solo están pasando por un mal momento». Lo había creído entonces, de verdad. Había querido creerlo. Recordó haber pagado la reparación de un techo de $200 el mismo mes en que Brandon, con una sonrisa triunfal, había llevado a casa una camioneta nueva y reluciente de $40,000, afirmando que era una gran oferta que no podía dejar pasar. La ironía, la pura audacia, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había sido tan ciego, tan confiado, tan dispuesto a que se aprovecharan de él, todo en nombre de la familia. Le habló a la habitación vacía del motel. Sus palabras eran una declaración silenciosa, una promesa para sí mismo. «¿Discutir? Ya no hay nada que discutir. Dejaste clara tu decisión». El tiempo de discutir había terminado. Había comenzado el tiempo de actuar. Sacó su vieja laptop de su bolso de viaje. Su peso familiar le servía de ancla. Con renovada determinación, comenzó su investigación. Ley de propiedad en Florida, procedimientos de desalojo, planificación patrimonial, fraude con tarjetas de crédito, explotación infantil adulta.
Cada término de búsqueda era un paso frío y duro hacia el desmantelamiento de la ilusión bajo la que había vivido. Empezó una lista detallada, escribiendo con una intensidad que no había sentido en años. Abogado de sucesiones, notario, gerente de banco, escrituras de propiedad, extractos de tarjetas de crédito de los últimos 8 años, auditoría financiera, cambiar todas las contraseñas, contactar con agencias de crédito, presentar una denuncia policial si es necesario. Cada elemento era un ladrillo en el muro que construía a su alrededor, una defensa contra la explotación que había sufrido. Un nombre aparecía constantemente en su búsqueda de asesoría legal: el señor Sterling. Las reseñas en línea eran inequívocas. Despiadado pero eficaz, un bulldog en los tribunales, especialista en asuntos familiares controvertidos y protección de bienes. La descripción le conectó a Arthur. No quería a alguien amable, quería a alguien eficaz, quería a alguien que pudiera igualar el enfoque mercenario de Brandon y Chloe con una determinación aún mayor. Anotó los datos de contacto del señor Sterling, con una punzada de satisfacción sombría encendiéndose en su interior. El teléfono, que seguía vibrando esporádicamente con notificaciones de Brandon y Chloe, ahora era solo ruido de fondo. Sus frenéticos intentos por contactarlo, sus amenazas apenas disimuladas, sus súplicas disfrazadas de preocupación, nada de eso podía penetrar la coraza cada vez más dura de su determinación. Los veía como lo que eran, desprovistos de cualquier afecto familiar. Más tarde, tumbado en la cama, contemplando las tenues manchas de agua en el techo de la habitación del motel, Arthur sintió una extraña sensación de paz. Solo había dormido 3 horas, pero su mente estaba completamente despejada. La niebla de dolor y confusión finalmente se había disipado. El peso de su pena por el Ara persistía, un dolor constante y sordo, pero el escozor de la traición había agudizado su concentración, afinado su propósito. Su primera parada de la mañana, lo sabía con absoluta certeza, sería la oficina del señor Sterling. La época de ser un padre benévolo y fácilmente manipulable había terminado. Un nuevo capítulo, frío e inflexible, acababa de comenzar. El apartamento de alquiler temporal en Sarasota contrastaba marcadamente con el hogar que Arthur había compartido con el Ara durante más de 5 décadas. Este nuevo espacio era genérico, impersonal, carente de los recuerdos que tanto lo apreciaban como lo dolían. No había fotografías en las paredes, ni el aroma familiar del té de jazmín de el Ara, ni el eco de risas compartidas. Era un lienzo en blanco, justo lo que Arthur necesitaba para desenredarse de los hilos de su antigua vida, un lugar donde poder reconstruir, aunque en soledad. Lo había elegido específicamente por su anonimato, por su distancia del hogar donde residían su hijo y su nuera, felizmente ajenos a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Arthur llegó a la oficina del señor Sterling 15 minutos antes. Su puntualidad era prueba de su renovada concentración. En sus manos aferraba un portafolios de cuero desgastado, con su contenido meticulosamente organizado. Escrituras de propiedad, extractos bancarios de años, copias de su testamento, declaraciones de impuestos. Cada documento era una pieza del rompecabezas, un fragmento de la historia que estaba a punto de revelar. Encontró un rincón tranquilo en la sala de espera, ignorando las conversaciones en voz baja y el suave murmullo de la oficina, con la mente concentrada en la tarea que tenía por delante. El señor Sterling, al salir de su oficina, era exactamente como lo describían: elegante, impecablemente vestido e irradiaba un aire de profesionalidad. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa y evaluadora. Condujo a Arthur a una oficina espaciosa y bien equipada, ofreciéndole un asiento frente a un gran escritorio de caoba pulida. Arthur colocó su portafolios cuidadosamente en la esquina del escritorio. «Señor Wallace», comenzó el señor Sterling con voz tranquila y mesurada, «entiendo que está atravesando por algunos asuntos familiares difíciles. Por favor, cuéntemelo todo». Arthur, respirando hondo, comenzó a relatar los acontecimientos de la semana pasada, empezando por el fallecimiento de el Ara y culminando con la cruel declaración de Brandon en el velorio. Mientras hablaba, el señor Sterling escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando, con expresión indescifrable. Una vez que Arthur terminó, el señor Sterling tomó la escritura de propiedad y la estudió con atención.
Recorrió con el dedo la descripción legal, frunciendo el ceño en señal de concentración. Tras un momento, levantó la vista y se encontró con la de Arthur. «Señor Wallace, la casa está completamente a su nombre. No hay copropiedad, ni transferencia de propiedad. Nada que sugiera que alguien más tenga un interés legal. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Esto es solo suyo». Las palabras, aunque esperadas, fueron un bálsamo para el ánimo herido de Arthur, una confirmación de su situación legal, una base sobre la que reconstruir. En ese preciso instante, su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo. Era Brandon. Arthur simplemente presionó el botón de rechazar, un acto que el señor Sterling pasó desapercibido, una pequeña victoria interna en una batalla mayor. El señor Sterling se centró entonces en el testamento actual de Arthur, fechado en 2015. Lo examinó rápidamente, encontrando las cláusulas pertinentes. Y aquí, como usted ha indicado, todo su patrimonio queda legado a su hijo, Brandon. Arthur asintió con un sabor amargo en la boca. Dé por sentado que la familia significaba algo. Di por sentado que era lealtad. Me equivoqué. ¿Cuánto tiempo podemos cambiarlo?, preguntó con una urgencia palpable en su voz. El señor Sterling esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible. Un nuevo testamento se puede redactar en cuestión de días y ejecutar en una semana, señor Wallace. Eso es lo fácil. Sin embargo, una pregunta más importante es esta. ¿Quiere revocar su residencia? ¿Quiere que se vayan de su casa? Quiero que se vayan, respondió Arthur con voz firme e inquebrantable. Legalmente. Para siempre. ¿Cuál es el proceso? El señor Sterling se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. La ley de Florida es muy clara. Como único propietario, tiene derecho a reclamar su propiedad. Le daremos un aviso de desalojo con 30 días de anticipación. Si no cumplen, iniciaremos un proceso formal de desalojo ante los tribunales. Es limpio, es legal, es definitivo. En ese momento, el teléfono de Arthur volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de texto. Lo sacó y leyó la pantalla. Era de Chloe. «No puedes echarnos sin más. Esta también es nuestra casa». Arthur leyó el mensaje en voz alta. Las palabras resonaron en la silenciosa oficina. «¿Ves? Qué lenguaje posesivo. Esta es su casa». El señor Sterling asintió con una expresión de satisfacción en sus ojos. «Excelente. Conserve cada mensaje, señor Wallace. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje de voz. Este tipo de acoso fortalece nuestra posición, especialmente si llega a los tribunales. Demuestra su intención y su negativa a reconocer su propiedad». Arthur entonces empujó la pila de extractos bancarios sobre el escritorio, resaltando las secciones en amarillo brillante. «También necesito análisis forense financiero», declaró, con la voz tensa por la ira contenida. «Sospecho que se han estado apropiando de mis cuentas, o al menos aprovechándose de mi generosidad de forma desmesurada». El señor Sterling recogió las declaraciones y examinó las entradas resaltadas. «Tengo a la persona indicada. La señora Albright. Es una contadora forense con una trayectoria excelente. Encontrará cada dólar que han robado. Y es un robo, señor Wallace, independientemente del parentesco. La definición legal no discrimina». Pasaron la siguiente hora delineando meticulosamente la estrategia, el cronograma para la orden de desalojo, la revisión del testamento y la documentación necesaria para la investigación financiera de la señora Albright. Arthur sintió que se le quitaba un peso de encima con cada paso, cada término legal, una acción concreta contra el engaño que había sufrido. Finalmente, Arthur firmó la documentación necesaria, autorizando al señor Sterling a redactar un nuevo testamento. Especificó sus deseos con claridad. Todo su patrimonio, la culminación de toda una vida de arduo trabajo con el ARA, sería legado a una selección de organizaciones benéficas médicas dedicadas a la investigación del cáncer de páncreas y a la biblioteca pública local, un lugar que el ARA apreciaba profundamente. Pensar en la reacción de Brandon y Chloe al descubrir esto le produjo una satisfacción fría y dura, a la vez inquietante y totalmente justificada. «Espere resistencia, señor Wallace», le advirtió el señor Sterling con voz grave y firme. «Amenazas, manipulación emocional, culpabilización, usarán todos los trucos posibles.
La clave para usted es simple. No responda. No se involucre. Toda comunicación, toda pregunta, toda acusación pasa por mí ahora. Soy su escudo. Arthur asintió, asimilando el consejo, y su determinación se endurecía con cada palabra. Sabía que el señor Sterling tenía razón. Ya había saboreado la amargura de su indignación egoísta. Su siguiente reunión fue con la señora Albright, la contable forense que el señor Sterling le había recomendado. Era una mujer de inteligencia aguda, con una mirada impecable y movimientos eficientes. Arthur le proporcionó 3 años de extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito y declaraciones de impuestos meticulosamente organizados. Los había recuperado de la caja fuerte de su oficina en casa durante una breve y sigilosa visita a la casa, una visita realizada mientras Brandon y Chloe estaban fuera, un sombrío recordatorio del espionaje en el que se había convertido su propia casa. El aire en su antiguo estudio se sentía viciado, el silencio opresivo, pero había reunido sistemáticamente los documentos necesarios, con sus emociones cuidadosamente compartimentadas. La señora Albright no perdió tiempo. Extendió los documentos sobre una gran mesa de conferencias, sus dedos se deslizaron sobre una calculadora y teclearon en un teclado. Tras un momento de análisis concentrado, levantó la vista con expresión sombría. «Señor Wallace», comenzó con voz nítida, «comencemos con esto». Señaló una entrada en el extracto de una tarjeta de crédito. En 2020, autorizó una tarjeta de crédito adicional. ¿Correcto? Arthur asintió, con una punzada de aprensión en su interior. Sí, para Chloe. Dijo que era para comprar comida y artículos de primera necesidad mientras ella estaba en casa y Elara estaba enferma. La señora Albright le entregó una serie de impresiones. Esta tarjeta, señor Wallace, se ha usado exclusivamente en tiendas de lujo, boutiques de alta gama, joyerías, spas de lujo. No hay entradas para comestibles, artículos para el hogar ni emergencias. En los últimos 3 años, el gasto total con esta tarjeta ha sido de $47,000. Señaló transacciones específicas. Boutique de diseñador, $3,200. Joyería, $8,500. Paquete de spa, $1,400. Estos no son artículos de primera necesidad. Un nudo frío y duro se formó en el estómago de Arthur. Chloe lo había autorizado para su conveniencia, para que su nuera ayudara con las tareas del hogar mientras su esposa estaba enferma. Su propio agotamiento y dolor lo hacían vulnerable. La audacia, la flagrante explotación de su confianza. La señora Albright continuó con tono firme. Ahora, veamos a Brandon. Presentó otra pila de documentos, esta vez centrándose en su cuenta conjunta con Brandon. Durante los últimos 3 años, Brandon ha transferido $83,000 de su cuenta conjunta a la suya. Cada transferencia está vagamente marcada como un préstamo temporal, pero no hay ni un solo pago registrado, señor Wallace. Ni uno solo. Las cifras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. 47,000 de Chloe, 83,000 de Brandon. Una pérdida total de $130,000. La comprensión fue repugnante. $130,000, susurró, con un sabor a ceniza en las palabras. Mientras pagaba todo lo demás, la hipoteca, los servicios, los impuestos, el seguro, las reparaciones, mientras Elara se moría, y yo estaba demasiado agotado para darme cuenta de que mis cuentas se estaban agotando. La vergüenza de su ceguera, el dolor de su traición, amenazaban con abrumarlo. Estaba tan consumido por la enfermedad de Elara, tan agotado, que había pasado por alto el robo insidioso que estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la de la señora Albright. La ira, fría y constante, regresó. «Quiero documentación para el Tribunal Civil», ordenó con voz firme. «Todos los detalles. Y quiero que se cancelen todas las tarjetas hoy mismo. Que se le retire el acceso a todas las cuentas, con efecto inmediato, a todas y cada una de ellas». La señora Albright asintió, y su expresión confirmó su determinación. «Delo por hecho, señor Wallace. Esto es un ejemplo clásico de explotación financiera de una persona mayor. Tiene motivos fundados para una recuperación completa, más intereses y honorarios legales». Ofreció un último consejo con tono práctico. «También le recomiendo encarecidamente que cambie todas sus contraseñas bancarias
Configure la autenticación de 2 factores y revise sus informes crediticios. Han demostrado estar dispuestos a acceder a sus finanzas sin su consentimiento, así que no dé nada por sentado. Más tarde ese mismo día, Arthur regresó a su clínica veterinaria. Intentó mantener cierta normalidad, sumergirse en el ritmo habitual de consultas y procedimientos. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba a un terrier nervioso, recordando mentalmente las palabras de la señora Albright, los números fríos y contundentes. Estaba a medio camino de explicar un plan de tratamiento a un dueño ansioso, cuando la puerta de su sala de exámenes se abrió de golpe. «Papá, ¿qué carajo hiciste?» Brandon se quedó allí, con el rostro rojo de furia, los ojos encendidos con una mezcla de incredulidad y rabia. Gritaba, y su voz resonaba en las paredes de azulejos de la clínica. «Mi tarjeta fue rechazada. Todas y cada una. Bloquearon las cuentas. ¿Qué te pasa?» Los pacientes en la sala de espera, cuyas conversaciones se silenciaron abruptamente, se giraron para mirarlo fijamente. El terrier gimió, sobresaltado por el arrebato. Arthur, a pesar de la repentina conmoción por la exhibición pública de Brandon, sintió una calma inquietante. Miró a su hijo y luego a los rostros atónitos de sus clientes. «Brandon», dijo Arthur con voz tranquila y firme, «tienes que irte. Este es un centro médico. Tengo pacientes». «¿Pacientes?», se burló Brandon alzando la voz. «Estás dejando a tu propia familia en la calle. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo el apoyo que te dimos mientras mamá estaba enferma». La hipocresía era impresionante, exasperante. Arthur no discutió. Simplemente activó el intercomunicador de la clínica. «Oficial David», dijo con voz clara, «¿podría venir a la sala de exámenes 3, por favor?» En cuestión de segundos, apareció el agente David, el guardia de seguridad de la clínica desde hacía mucho tiempo, con expresión severa. Evaluó rápidamente la situación. «Señor Wallace, ¿está todo bien?» «No, agente David. Mi hijo está causando problemas. Por favor, acompáñelo afuera». Brandon farfulló, con una mezcla de indignación e incredulidad en el rostro, mientras el agente David lo tomaba del brazo. «Esto no ha terminado, papá. Te vas a arrepentir. ¿Me oyes? Te vas a arrepentir». Sus gritos se fueron apagando mientras el agente David lo guiaba con firmeza fuera de la clínica. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio inquietante. Arthur se volvió hacia su desconcertado paciente y el terrier encogido, ofreciéndole una sonrisa tensa y de disculpa. Terminó la consulta. Su profesionalismo era un tenue velo sobre las emociones que lo atormentaban. Más tarde, mientras acompañaba al anciano paciente a recepción, la mujer se detuvo, con su mano gentil apoyada en su brazo. Su voz era suave, pero sus palabras eran como una acusación. «Doctor Wallace», dijo, con los ojos llenos de lástima y un toque de horror. ¿Era su hijo? ¿Hablándole así después de un funeral? La pregunta quedó flotando en el aire. Un crudo recordatorio de la profunda falta de respeto de Brandon y el juicio que ésta le había acarreado a Arthur. Si esta historia te atrapa, imagínate vivirla. El siguiente giro de este viaje es aún más asombroso, demostrando que la verdad siempre sale a la luz. Sigue viendo para ver cómo se hace justicia, y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para saber cómo termina todo. Esa noche, en la tranquila soledad de su apartamento de alquiler, Arthur redactó por teléfono la orden de desalojo de 30 días con el señor Sterling. Cada palabra, cada cláusula legal, parecía un preciso golpe de bisturí del cirujano que había imaginado. Fue un acto de separación, deliberado e inflexible. El señor Sterling había recomendado que lo entregara un notificador, pero Arthur, con una renovada determinación, insistió en hacerlo él mismo. Quería mirar a Brandon a los ojos, decirle la cruda y fría verdad que había ignorado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, el aire en Sarasota era fresco y despejado, reflejando el estado de ánimo de Arthur. Condujo hasta la oficina del señor Sterling, con la carpeta de documentos ahora mucho más ligera y su contenido ya puesto en marcha. Hoy se trataba de los preparativos finales, de desatar toda la fuerza de su contraataque. El señor Sterling, al observar la determinación de Arthur, asintió con aprobación. «Para finales de semana», declaró el abogado con voz desprovista de compasión, «entenderán que no está negociando. Comprenderán el significado de sus 3 acciones simultáneas. El Nuevo Testamento,
la orden de desalojo y la demanda civil de recuperación financiera. Arthur sintió una triste satisfacción al pensarlo. La hora de la dulzura había pasado hacía tiempo. El Nuevo Testamento era un documento formidable, de 32 páginas, meticulosamente elaborado para garantizar que sus deseos fueran inequívocos e irrefutables. Dejó todo, su patrimonio, a una entidad recién creada, la Fundación Médica Elara Wallace. Esta fundación, explicó Arthur a los asistentes jurídicos que actuaron como testigos, se dedicaba a brindar apoyo médico e investigación a niños desfavorecidos, en particular a aquellos afectados por enfermedades raras. Era un legado de compasión y visión de futuro, un marcado contraste con la avaricia que había impulsado su creación. Con pulso firme, Arthur firmó el voluminoso documento, con su firma firme y clara en cada página. Al ceder la herencia a Brandon, borrando a su hijo de su futuro financiero, sintió una profunda sensación de justicia, una liberación. La fundación ayudará a los niños que realmente lo necesitan, murmuró, mirando al techo, como si le hablara a Elara. Ese es el legado que hubieras deseado, querida. Eso es lo que realmente importa. Los asistentes legales intercambiaron una mirada sutil, pero no dijeron nada, manteniendo su solemnidad profesional. Con el testamento firmado y notariado, Arthur recuperó la orden de desalojo. Decidió entregarla él mismo. Era el momento. Condujo de vuelta a Osprey Lane, la ruta familiar ahora imbuida de una extraña y surrealista cualidad. Era la primera vez que volvía a su casa desde el funeral de Elara, el lugar donde su hijo había pronunciado las palabras que destrozaron irrevocablemente su relación. Al entrar en la calle, su mirada se posó de inmediato en la nueva y costosa camioneta de Brandon, reluciente en la entrada. La camioneta, el símbolo mismo del robo descarado de su hijo, pagada con dinero extraído de las cuentas de Arthur, dinero que debería haber sido suyo, y de Elara, dinero por el que había trabajado toda la vida. Verla avivó su determinación. Aparcó en la calle, recorrió el conocido sendero de losas y tocó el timbre. El timbre resonó de forma extraña en la tranquilidad de la tarde. Al cabo de un momento, Brandon abrió la puerta, descalzo, todavía en chándal, con una leve expresión de fastidio en el rostro, como si Arthur fuera un teleoperador inesperado. Arthur no dijo nada. Simplemente extendió el sobre manila para que Brandon lo tomara. Brandon, frunciendo el ceño, lo aceptó. Rasgó el sello, recorriendo con la mirada las primeras líneas del documento legal. Su rostro, inicialmente molesto, se endureció en una máscara de furiosa incredulidad. «¿Qué es esto?», exclamó Brandon alzando la voz, con un temblor de pánico mezclado con rabia. «¿Desalojo? No lo dirás en serio». Arthur sostuvo la mirada de su hijo, con una mirada tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. «Tienes 30 días», declaró en voz baja y firme. «La ley es clara». Con esas palabras, se dio la vuelta, dejando a Brandon desconcertado y furioso en la puerta de lo que aún consideraba su hogar, y regresó a su coche. «Voy a luchar», gritó Brandon tras él, y su voz resonó en la tranquila calle. «No pueden echarnos así como así. Esta es nuestra casa». Pero Arthur no miró atrás. Simplemente se subió a su coche y se marchó, con la imagen del rostro enfurecido e incrédulo de Brandon grabada en su mente. 4 días después, fiel a su palabra, Brandon empezó a luchar. Contrató a un abogado especializado en negociaciones, el señor Jenkins, cuya oficina en la fachada de su local parecía indicar cierta falta de autoridad legal. Como era de esperar, el señor Jenkins presentó una moción en nombre de Brandon, alegando una promesa verbal de herencia y obligación parental para con los hijos adultos. Fue un intento desesperado y ambicioso por rescatar lo que Brandon creía que era su derecho de nacimiento. La audiencia preliminar fue breve, casi superficial. La jueza Ramírez, conocida por su enfoque sensato, escuchó pacientemente los argumentos incoherentes del señor Jenkins. Cuando llegó su turno, el señor Sterling simplemente presentó la escritura de propiedad, el Nuevo Testamento y un breve resumen de la explotación financiera. La jueza Ramírez no necesitó mucho tiempo para deliberar. Miró al señor Jenkins y luego a Brandon, quien estaba sentado junto a su abogado con una expresión de arrogante expectación en el rostro. «Señor Jenkins», comenzó la jueza Ramírez con voz nítida y autoritaria,
Voy a ser muy clara. Las promesas verbales sobre herencias no tienen validez legal en el estado de Florida. Además, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, los hijos adultos no tienen derecho inherente a la propiedad parental. Esta moción carece totalmente de fundamento. Golpeó el mazo. Desestimada. El rostro de Brandon se contrajo, una mezcla de conmoción e indignación. Arthur, observando desde la galería, sintió una leve y fría satisfacción. El sistema legal, al menos en este caso, había revelado una verdad rápida e inequívoca. Esa noche, el mundo digital explotó. Chloe, en un ataque de furia desesperada y un error de cálculo, acudió a un popular grupo de Facebook del barrio. Publicó un largo mensaje difamatorio, acusando a Arthur de abandono despiadado, de haber dejado a su propio hijo y nuera en la calle, después de toda una vida de devoción. Incluso incluyó fotos cuidadosamente seleccionadas del funeral de Elara, retratando a Arthur como un patriarca frío e insensible. La publicación buscaba generar compasión hacia ellos y condena pública hacia Arthur. Fue un fracaso estrepitoso. En cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó, no de apoyo a Brandon y Chloe, sino de una efusión de férrea lealtad y defensa de Arthur. Expacientes, como la señora Davis, escribieron: «El Dr. Wallace ha sido mi veterinario durante 30 años. Es uno de los hombres más amables y generosos que conozco. Es imposible que esta sea la historia completa». Colegas como el Dr. Miles, del hospital local, y la Dr. Trotra, Evelyn Cho, su colaboradora de muchos años en la clínica, intervinieron, destacando sus décadas de servicio desinteresado a la comunidad y su inquebrantable dedicación a Elara durante su enfermedad. Incluso vecinos, como la señora Kim, que vivía 2 casas más abajo en Osprey Lane, comentaron: «Vi esa camioneta, Chloe. No finjas que estás pasando apuros cuando conduces un vehículo nuevo de $40,000. Y escuché todo lo que gritaban en la clínica del Dr. Wallace». Cada comentario desvelaba una capa de la narrativa inventada de Brandon y Chloe, exponiendo su verdadero comportamiento, su cruel indiferencia y su descarada codicia. La opinión pública, al parecer, estaba firmemente del lado de Arthur. Tras la desastrosa publicación de Chloe en Facebook, Arthur recibió una sorprendente oleada de apoyo. Su teléfono, antes fuente de temor, ahora vibraba con mensajes de solidaridad. Un mensaje en particular le conmovió profundamente. Era de la doctora Evelyn Cho, su colega de toda la vida en la clínica. «No te preocupes, Arthur. Todos saben la verdad. Te apoyamos». Sus palabras fueron un bálsamo reconfortante, una reafirmación de que su reputación, forjada durante décadas de trabajo honesto, se mantenía firme ante sus acusaciones infundadas. 2 semanas después del desalojo de 30 días, recibió una llamada de un número desconocido. Arthur dudó, pero luego respondió. Era Brandon. Su voz, desprovista de su habitual bravuconería y fastidio, era más baja, casi tentativa. «Papá», empezó con un temblor en el tono. «¿Podemos hablar? Solo hablar, por favor». Un instinto oculto de cierre, un leve eco del padre que solía ser, se despertó en Arthur. Quedó en tomar un café con Brandon a la mañana siguiente. Sabía que no cambiaría nada, pero sentía la necesidad de decirle la verdad sin tapujos una última vez. El Coastal Roast era una cafetería bulliciosa, animada por el murmullo de las conversaciones matutinas y el aroma del café recién hecho. Arthur llegó primero, escogiendo una mesa tranquila en un rincón y observando la puerta. Cuando Brandon entró, era una sombra de lo que era. Su costoso reloj, un regalo de Arthur años atrás, brillaba por su ausencia. Llevaba la ropa arrugada, el cabello despeinado, y en sus ojos se percibía un cansancio que Arthur nunca antes había visto. Parecía derrotado. «Gracias por conocerme, papá», dijo Brandon, sentándose en la mesa frente a Arthur, evitando el contacto visual. Se encorvó sobre su café, revolviéndolo sin rumbo. «Sé que metí la pata. Sé que las cosas se salieron de control». Arthur, tomando un sorbo lento de su café negro, sostuvo la mirada de Brandon. «¿Fuera de control?», repitió con voz serena, sin delatar las emociones que lo atormentaban. «¿A eso le llamas robarme $130,000 mientras tu madre se moría? ¿A eso le llamas vivir 8 años sin pagar alquiler en mi casa, tomando lo que querías y luego deseando mi muerte en el funeral de Elara?» Brandon se estremeció,
palideciendo. No fue así, papá. En realidad no. Solo que estábamos pasando apuros. Y tú tenías tanto. Pensamos que era solo algo temporal. Siempre tuvimos la intención de devolvértelo. Sus palabras eran huecas, con un eco familiar de autojustificación. ¿Pasando apuros?, replicó Arthur, con una risa amarga. Trabajé por lo que tenía durante 40 años, Brandon. 40 años de trabajo duro, ahorro responsable y planificación cuidadosa con tu madre. Mientras vivías gratis en mi casa, conducías una camioneta nueva y cara y comprabas artículos de lujo con una tarjeta de crédito que le di a tu esposa para tus necesidades. ¿Sabes lo que significa pasar apuros? Significa ganarte la vida, vivir dentro de tus posibilidades y asumir la responsabilidad de tus actos, no desviar los ahorros de tus padres ancianos. Brandon se removió incómodo, luego levantó la vista, con un atisbo de su antiguo encanto manipulador intentando aflorar. Mira, papá, sé que metí la pata, pero podemos arreglar esto. Puedo devolvértelo. Podría darte $50,000 ahora mismo si retiras la demanda. Y podemos arreglar el pago del alquiler. Solo déjanos quedarnos en casa, por favor, por el bien de mamá. La respuesta de Arthur fue inmediata y firme. No. La palabra quedó suspendida en el aire, fría e inflexible. La compostura de Brandon, frágil como era, finalmente se quebró. La falsa bravuconería se evaporó, reemplazada por una auténtica desesperación. Pero papá, ¿qué se supone que hagamos? No podemos permitirnos una vivienda en Sarasota, no sin la casa, no con mi situación laboral. Hizo una pausa, y luego su voz se convirtió en un susurro frenético. Chloe amenaza con dejarme. Mi jefe vio lo que pasó en la clínica. Está hablando de despedirme. Arthur se dio cuenta de que las consecuencias finalmente se acercaban. Arthur se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro grave y grave, más potente que cualquier grito. Quizás, dijo, deberías haber considerado esas consecuencias antes de robarme, Brandon, mientras tu madre agonizaba, mientras yo estaba demasiado consumido por su dolor, por su inevitable fin, como para darme cuenta de que mis cuentas se agotaban. Hizo una pausa, asimilando la información, y luego asestó el golpe final y demoledor. ¿Sabes, Brandon, que te perdiste la última semana de Elara? Sus últimas palabras, sus últimos momentos de coherencia. Estabas demasiado ocupado. Y llegaste 3 horas tarde a su muerte, después de que ya hubiera exhalado su último aliento. Tu madre, tu querida madre, merecía más que eso. Yo merecía más que eso. Brandon se levantó bruscamente, empujando ligeramente la mesa. Su silla chirrió con fuerza. Los últimos vestigios de su compostura se hicieron añicos, dejando solo un dolor crudo y manifiesto. «Nunca me vas a perdonar», susurró, con los ojos abiertos por un horror creciente. «¿Nunca me vas a dar otra oportunidad?» Arthur simplemente lo miró, con expresión vacía, sin ofrecer nada. Ningún consuelo, ningún alivio, ningún rayo de esperanza. Brandon le devolvió la mirada un largo instante, luego se dio la vuelta y salió del café, con los hombros hundidos, completamente derrotado. 3 días después, Chloe, claramente ajena al intento fallido de reconciliación de Brandon, intentó una táctica diferente. Publicó otro mensaje, esta vez en un grupo privado de Facebook dedicado a recordando a Elara Wallace. Su publicación, empalagosa y cuidadosamente elaborada, invocaba la memoria de Elara y pedía perdón, reconciliación y amor. Habló de la dulzura de Elara, de su supuesto deseo de armonía familiar, distorsionando la narrativa para presentarlos a ella y a Brandon como víctimas de la ira inquebrantable de Arthur. Pero Arthur ya estaba harto de sus manipulaciones. Sintió una oleada de furia fría ante la profanación de la memoria de Elara, utilizada como arma en su desesperada farsa. Respondió públicamente a la publicación de Chloe, con palabras concisas y devastadoras. Detalló la constante ausencia de Brandon durante los últimos y agonizantes meses de Elara, sus repetidas excusas, su total indiferencia hacia su madre moribunda. Y luego, reveló la verdad sobre la tardía llegada de Brandon a su funeral, cómo se había perdido sus últimos momentos, prefiriendo la conveniencia a la compasión. El efecto fue inmediato y abrumador. La sección de comentarios volvió a estallar, pero esta vez fue un tsunami de indignación dirigido directamente contra Chloe.
Los verdaderos amigos de Elara, los vecinos que habían presenciado el incansable cuidado de Arthur, e incluso parientes lejanos que conocían la dinámica familiar, inundaron el hilo. Apoyaron a Arthur, confirmando la insensibilidad del comportamiento de Brandon y Chloe durante la enfermedad de Elara. La condena colectiva fue tan feroz, tan innegable, que en menos de una hora, Chloe no tuvo más remedio que borrar su publicación por completo, refugiándose en el silencio digital. Su último intento desesperado de manipulación pública había fracasado rotundamente. Un correo electrónico del señor Sterling llegó a la bandeja de entrada de Arthur. Una notificación concisa que marcaba el final de un capítulo y el brutal comienzo de otro. Se adjuntaba la orden de desalojo definitiva, firmada por el juez Ramírez. Decía que el sheriff debía ejecutar la orden exactamente a las 10 a.m. del 30º día. El tiempo corría, no solo para Brandon y Chloe, sino para el propio Arthur, en cuenta regresiva para el momento en que recuperaría su hogar y su vida. El 30º día amaneció brillante y soleado, un marcado contraste con la tormenta emocional que se gestaba en Arthur. Llegó a su casa en Osprey Lane a las 9:45 am y aparcó el coche en la entrada que antes le había resultado tan familiar, ahora un paisaje desconocido. Esperó, un centinela silencioso, observando la casa que aún conservaba los vestigios de la presencia de Elara y a los indeseables habitantes que habían profanado su memoria. A las 9:50 am, una patrulla con el logo Sheriff's Department, Departamento del Sheriff, en un lateral, se detuvo junto a la acera. El agente Thompson, un agente alto y sensato, salió, seguido de otras 2 personas. El señor Hayes, un agente inmobiliario que Arthur había contratado para tasar y preparar la casa para la venta, y la señora Olsen, notaria pública, que documentaba meticulosamente el proceso. Arthur les hizo un gesto de asentimiento en un silencioso reconocimiento del papel que estaban a punto de desempeñar en este último y doloroso acto. El agente Thompson se acercó a la puerta principal, con la mano levantada en un firme y oficial golpe, que resonó en la tranquila mañana. «Departamento del Sheriff», gritó con voz clara y autoritaria. «Tengo una orden de desalojo para Brandon Wallace y Chloe Wallace. Abran la puerta o me veré obligado a entrar». Voces apagadas surgieron del interior de la casa, una discusión frenética y agitada. Arthur reconoció la voz de Chloe, aguda y con un toque de pánico. Siguió un silencio tenso, interrumpido solo por el lejano canto de los pájaros. «Esta es su última advertencia», anunció el agente Thompson, dirigiendo su mano hacia su cinturón. De repente, la puerta se abrió de golpe. Brandon estaba allí, pálido y sin afeitar, con los ojos enrojecidos, claro indicio de una noche de insomnio y estrés. Tras él, la casa era un caos de cajas a medio empacar, objetos tirados y pertenencias desperdigadas, testimonio de su desorganizado intento de empacar a última hora. «Esto es acoso», bramó Brandon, intentando recuperar algo de control. «Tenemos derechos. No pueden echarnos así». El agente Thompson permaneció impasible. Levantó la orden oficial de desalojo, con su sello visible. «Señor Wallace, señora Wallace, tienen exactamente 2 horas para retirar únicamente sus pertenencias, ropa y regalos documentados. Todo lo demás dentro de esta propiedad sigue siendo propiedad del propietario, señor Arthur Wallace, por orden judicial». Luego señaló a la señora Olsen. «Le presento a la señora Olsen, notaria pública. Ella documentará todo lo que se retire de la propiedad para evitar cualquier disputa». Arthur se retiró a su coche, observando la escena desde la entrada. Observó cómo Brandon y Chloe, con rostros que mezclaban furia y desesperación, empacaban frenéticamente y sin coordinación. La otrora orgullosa casa era ahora un campo de batalla de posesiones, cada objeto un potencial punto de conflicto. Chloe salió primero, agarrando un valioso jarrón chino pintado a mano, una pieza que Arthur y Elara habían comprado durante un memorable viaje a Pekín años atrás. Lo sostenía posesivamente, desafiando con la mirada a Arthur a que la desafiara. «Esto fue un regalo», declaró con voz ligeramente temblorosa, pero aún desafiante. «Elara me lo dio antes de morir. Quería que lo tuviera». Arthur mantuvo la calma. Metió la mano en la guantera y sacó un delgado expediente que había preparado.
Extrajo un recibo, nítido e irrefutable. Se acercó a Chloe, se lo mostró, y luego a la señora Olsen, quien, obedientemente, tomó nota. «Compré ese jarrón en 2015», declaró Arthur con voz monótona. «Mi tarjeta de crédito, mi propiedad. Nunca fue un regalo para ti, Chloe». El rostro de Chloe se arrugó. La rebeldía desapareció, reemplazada por un creciente horror, al comprender la magnitud de la preparación de Arthur. Le entregó el jarrón a la señora Olsen, quien lo colocó cuidadosamente sobre una mesita que el agente Thompson había instalado cerca del porche. Este patrón se repetía una y otra vez. Chloe intentó reclamar un colgante de diamantes, el último regalo de Elara. Arthur mostró un recibo de un joyero por la reliquia familiar, con un grabado específico que la remontaba a su madre, algo que Elara no habría regalado. Brandon intentó salir con un cuadro de paisaje que llevaba décadas colgado en la sala. Arthur presentó una fotografía notariada del cuadro que colgaba en su casa en 1980, mucho antes de que Brandon o Chloe aparecieran en el cuadro, lo que demostraba que era un elemento fijo, no un regalo casual. Incluso una silla de diseño, que Chloe arrastró descaradamente hacia la puerta, recibió una factura de una mueblería que mostraba claramente la compra de Arthur. Cada intento de hurto, cada mentira sobre un regalo, se encontró con la documentación irrefutable de Arthur. El desmantelamiento sistemático de sus reclamaciones, la prueba irrefutable de su engaño, fue demasiado para Brandon. Su control, ya de por sí forzado, se hizo añicos. Mientras Arthur presentaba con calma otro recibo, refutando la reclamación de Brandon sobre un juego de palos de golf, Brandon dejó escapar un rugido gutural. Se abalanzó sobre Arthur, un movimiento fulgurante, empujando con fuerza a su anciano padre contra la pared de la casa. «Viejo miserable», gritó, con el rostro desencajado por la rabia pura y sin adulterar. «Nos estás robando la vida. Todo por lo que trabajamos». El agente Thompson, que había estado observando la creciente tensión, se movió con una velocidad asombrosa. En un instante, tenía a Brandon inmovilizado contra la pared, con los brazos retorcidos a la espalda. «Quite las manos, Sr. Wallace», ordenó el agente con voz aguda y amenazante. «Si vuelve a hacerlo, queda arrestado por agresión. ¿Me entiende?» Brandon forcejeó para zafarse del agente, pero éste se mantuvo firme. «Tiene una hora, Sr. Wallace», continuó el agente Thompson, empujando a Brandon hacia la puerta. «Una hora para recoger sus pertenencias e irse. Después, todo lo que quede se considera propiedad abandonada». La firmeza de su voz no admitía discusión. La última hora del desalojo transcurrió en un silencio tenso y sofocante. Dentro de la casa, Arthur oía los sollozos ahogados de Chloe, interrumpidos por el furioso golpeteo de Brandon, que arrojaba con violencia la ropa y sus escasas pertenencias en bolsas de basura compradas a toda prisa. El agente, estoico e inflexible, permanecía junto a la puerta, un silencioso recordatorio del rápido agotamiento del tiempo. Era un espectáculo humillante, la desastrosa culminación de años de privilegios inmerecidos. Finalmente, una pequeña y destartalada camioneta de alquiler llegó a la entrada. Brandon y Chloe cargaron sus pocas pertenencias permitidas, un botín patéticamente pequeño considerando 8 años de residencia. A Arthur, observándolos desde la distancia, le impactó lo poco que realmente poseían que no estuviera ligado a su propia generosidad. No habían acumulado nada sustancial. Chloe, con la cara roja e hinchada por las lágrimas, se subió al asiento del copiloto, hundiendo la cara entre las manos. Brandon, sin embargo, no podía irse sin una última confrontación. Caminó directamente hacia Arthur, con el rostro convertido en una máscara de amargo resentimiento, pero su voz, sorprendentemente, ya no era un grito. Era una declaración de intenciones baja y escalofriante. «Te arrepentirás de esto», dijo, con los ojos encendidos por una furia fría. «Te prometo que te arrepentirás de esto». Arthur sostuvo su mirada, con una mirada tranquila y resuelta. «A las 2», respondió con voz serena. «Es cuando cambian las cerraduras. No vuelvas». Brandon sostuvo la mirada de Arthur un largo instante más. Luego se giró, se subió al asiento del conductor de la camioneta de alquiler y se alejó, dejando tras sí un silencio denso y profundo. Arthur recorrió su casa, ahora inquietantemente silenciosa. Cada habitación vacía resonaba con fantasmas del pasado,
pero también con una inmensa sensación de ligereza. El peso opresivo que lo había dominado durante años finalmente se había aliviado. A la 1:30 p.m. llegó el cerrajero. A las 2:15 p.m. todas las cerraduras habían sido cambiadas. Todas las llaves de su antigua vida habían quedado inservibles. Su hogar, por fin, volvía a ser suyo. Esa noche, mientras Arthur se instalaba en su apartamento de alquiler, sonó el teléfono. Era la doctora Evelyn Cho, con la voz cargada de preocupación. «Arthur», empezó, «solo quería avisarte. Parece que Brandon ha encontrado un oído comprensivo en el Coastal Observer. El señor Garrett, ese joven reportero, está publicando un artículo poco favorecedor con la versión de Brandon. Te está dejando en una muy mala posición». El artículo apareció a la mañana siguiente, un artículo sensacionalista lleno de la narrativa inventada de Brandon. Lo retrataba como un hijo devoto, trágicamente abandonado por un padre cruel e insensible que aparentemente había perdido la cabeza tras la muerte de su esposa. Fue un intento apenas disimulado de ganarse la compasión del público y desacreditar a Arthur. Pero, una vez más, fracasó. Los colegas de Arthur, sus antiguos pacientes e incluso personas que apenas conocía, salieron en su defensa. El doctor Miles, la doctora Evelyn Cho, la señora Riley, la compasiva voluntaria del hospicio que presenció la incansable atención de Arthur a Elara, e innumerables antiguos pacientes, inundaron el Coastal Observer con cartas al editor. Publicaron comentarios en línea, creando una poderosa contraargumentación que exponía la manipulación y el engaño de Brandon y Chloe. Hablaron de la inquebrantable bondad de Arthur, su dedicación a Elara y el largo historial de irresponsabilidad financiera de Brandon. La magnitud y sinceridad del apoyo fueron abrumadoras. El público, al enterarse de la verdad, se volvió decididamente contra Brandon y Chloe. La presión fue inmensa. En cuestión de días, Brandon fue despedido del concesionario, con su reputación irreparablemente dañada. Unos días después, la doctora Evelyn Cho volvió a llamar a Arthur con una nota de sombría satisfacción en la voz. «Arthur», dijo, «Chloe ha solicitado la separación. Se ha mudado, al parecer bastante rápido. He oído que está intentando excluirse estratégicamente de las deudas de Brandon y de cualquier consecuencia de la demanda civil». Arthur no sintió ninguna sensación de triunfo, ninguna oleada de reivindicación, solo una validación cansina. Era como si el universo, tras observar el drama en desarrollo, simplemente permitiera que las consecuencias se cumplieran. A veces, reflexionó en voz alta, recordando el jardín de Elara, la justicia no necesita tu ayuda. A veces, solo necesita que des un paso atrás y dejes que la verdad actúe. La audiencia de la demanda civil por los $130,000 de fondos robados prosiguió. La señora Albright, la contadora forense, presentó una abrumadora cantidad de pruebas, extractos bancarios detallados, registros de tarjetas de crédito, registros de transferencias, todo meticulosamente documentado. Expuso el patrón de explotación financiera, sin dejar lugar a dudas. La jueza Ramírez, tras escuchar los argumentos preliminares y examinar las pruebas, falló rápidamente a favor de Arthur. Ordenó a Brandon devolver $95,000, incluyendo algunos honorarios legales y una pequeña reducción, durante 3 años, con pagos mensuales de aproximadamente $240. Fue una restitución justa, aunque modesta. Arthur, hablando con el señor Sterling después del veredicto, dejó claras sus intenciones. «No me quedaré ni un solo dólar», declaró con firmeza. «Cada centavo, cada pago que haga Brandon, va directamente a la Fundación Médica Elara Wallace». El señor Sterling simplemente asintió, con una mirada de discreto respeto en los ojos. 3 meses después de la sentencia, Arthur se sentó en la terraza trasera de su casa. El jardín, ahora cuidado por un jardinero profesional bajo su supervisión, florecía radiante, un derroche de color y fragancia que Elara habría adorado. Había vendido su consultorio veterinario, confiándoselo a la doctora Evelyn Cho y al doctor Miles. Ahora era el director médico a tiempo completo de la Fundación Médica Elara Wallace, dedicando toda su energía a un legado de esperanza y sanación, en honor a la mujer que amaba. El pasado había quedado atrás, un viaje doloroso pero necesario. Su futuro, sereno y con propósito,
se extendía ante él, lleno de la promesa de marcar una verdadera diferencia. Arthur se sentó en su nuevo escritorio, una hermosa pieza antigua que él y Elara habían elegido hacía años, ahora perfectamente ubicada en lo que una vez fue la habitación de Elara en el hospicio. La habitación, antaño un lugar de apacible tristeza, se había transformado en una luminosa y vibrante oficina en casa, con la luz del sol entrando a raudales por el gran ventanal que daba al jardín, cuidadosamente cuidado. Revisaba los expedientes de la Fundación Médica Elara Wallace, un testimonio cada vez mayor del espíritu compasivo de su esposa. La fundación, creada para brindar atención ortopédica especializada a niños desfavorecidos, se estaba convirtiendo rápidamente en el nuevo centro de su vida. Hizo una pausa, con una suave sonrisa en los labios, al recordar a Sofía Chávez, la primera paciente de la fundación. Una niña de 7 años con un pie zambo grave, su pequeño mundo había sido un mundo de dolor y limitaciones. Ahora, gracias a la atención de la fundación, a los talentosos cirujanos y a los dedicados terapeutas, Sofía no solo caminaba sin cojear, sino que corría, jugaba, y su risa resonaba por los pasillos de la clínica. Ese recuerdo, Arthur se dio cuenta, valía más que cualquier cantidad que Brandon pudiera devolver, más profundo que cualquier ganancia económica. Era un verdadero legado. La fundación, financiada principalmente por la venta de la clínica veterinaria de Arthur y las generosas donaciones de sus colegas, la doctora Evelyn Cho, el doctor Miles y muchos otros, contaba ahora con los recursos para realizar 12 cirugías críticas tan solo este año. Fue un homenaje tangible y viviente a Elara, un testimonio de lo que la determinación y la generosidad pueden lograr. Echó un vistazo a una foto de boda enmarcada en su escritorio. Arthur y Elara, jóvenes, irradiaban felicidad, llenos de esperanzas y sueños para un futuro que habían planeado meticulosamente. Qué complicada puede llegar a ser la familia, reflexionó, viendo la luz del sol brillar en el rostro sonriente de Elara. Había perdido a su hijo, de una forma que parecía más definitiva que cualquier separación física, pero había ganado mucho más. Ella estaría orgullosa de la fundación, lo sabía. Eso era suficiente. Su teléfono vibró. Era la doctora Evelyn Cho, con voz alegre. Arthur, hoy hace un viento perfecto. ¿Te apetece una clase de vela? Arthur rió entre dientes. Navegar era una de las muchas pasiones que él y Elara habían compartido para su jubilación, un sueño que nunca habían realizado del todo. Ahora lo abrazaba, aprendiendo a aprovechar el viento, a navegar en nuevas aguas. No me lo perdería por nada del mundo, Evelyn, respondió con genuina ligereza en el tono. Encontró un nuevo propósito en cada amanecer, en cada expediente que revisaba para la fundación, en cada nuevo nudo que aprendía para navegar. Sus días ya no estaban consumidos por el dolor ni ensombrecidos por la traición. Estaba aprendiendo nuevas habilidades, ayudando a niños y viviendo de nuevo. La casa estaba en silencio. Ya no estaba llena del pesado silencio de la tristeza ni de la asfixiante presencia del engaño. La sentía verdaderamente suya de nuevo, llena solo de los recuerdos que eligió conservar, los ecos de la risa de Elara, la calidez de los momentos compartidos. Reflexionó sobre Brandon. No le había ofrecido perdón, ni reconciliación, ni segundas oportunidades. En cambio, había encontrado una profunda paz al saber que la ley había cumplido su función. Se había hecho justicia. Ese capítulo estaba cerrado. No tenía por qué albergar amargura ni resentimiento constantes. El resultado, por doloroso que hubiera sido, fue consecuencia directa de las propias decisiones de Brandon. El administrador de la fundación llamó con una nueva solicitud. Un niño de 9 años con una deformidad congénita en la pierna necesitaba múltiples cirugías. Arthur programó la consulta. Su mente ya estaba formulando un plan, con un destello de entusiasmo en los ojos. Comprendió que este nuevo camino era la venganza cuando se transformaba en algo útil. No crueldad, ni amargura constante, sino la eliminación sistemática de la explotación y la redirección de recursos hacia quienes realmente los merecían. Fue una victoria poderosa y silenciosa. Cerró la casa con llave. El clic del cerrojo fue un sonido definitivo, y condujo hacia el puerto deportivo. El viento, como Evelyn le había prometido, era perfecto.
Condujo hacia el sur, con las ventanillas bajadas, la música suave y el aire salado vigorizando sus sentidos. Esperaba que Brandon hubiera aprendido algo de sus consecuencias, que hubiera encontrado su propio camino hacia la responsabilidad y la autosuficiencia, pero sospechaba que probablemente no. En cualquier caso, ya no importaba. Frente a él, el océano centelleaba, vasto y atractivo. Estaba listo para izar las velas, para sentir cómo el barco cortaba el agua, impulsado por el viento. Avanzar, murmuró para sí mismo, como un mantra. Eso es todo lo que la vida realmente requiere. Avanzar y un propósito. Yo tenía ambos.